Saludos a todas y a todos. Sean bienvenidos a este espacio, ojalá, de hoy, jueves 29 de junio. No hay duda que la información que más nos llama la atención en el día de hoy, o que debe llamar nuestra atención, lo es la participación del presidente de la República en la cumbre que celebra los jefes de Estado y de gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, mejor conocido como SICA. El presidente de la República ha venido participando. Esta es quizás la tercera ocasión en que lo hace como mandatario, como jefe de Estado, en este esquema de integración del cual formamos parte, junto a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y la República Dominicana. Como de costumbre, el presidente de la República viajó junto a una muy reducida comitiva y en esta debemos recordar que este espacio fue creado el 13 de diciembre del año 1991 y entró en funcionamiento el 1 de febrero del 1993. Y su objetivo desde entonces es constituir a Centroamérica en una región de paz, libertad y democracia y desarrollo. De eso se trata. Para eso, pues ya se han realizado una buena cantidad de cumbres desde entonces, desde el 1993. El presidente asistió en el 2013 a la 23 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno en Panamá. Y allí se recuerda que el presidente llamó a sus homólogos a conectar con las aspiraciones de las respectivas poblaciones de estos países que le componen. Igualmente instó a todos a pensar en conjunto qué tipo de economía les permitiría lograr el bienestar de cada uno de nuestros pueblos. Luego el presidente acudió en el 2015 a la cumbre SICA España, realizada en Guatemala. Y en junio del 2016, Danilo Medina participó en la otra reunión importante del SICA que tuvo lugar entonces en Honduras. La República Dominicana ha sido consistente en sus planteamientos expuestos por el presidente Danilo Medina en cuanto a la vocación del gobierno y el pueblo dominicano en aras de para alcanzar niveles de cooperación y o integración de nuestras naciones. Como sabemos, justo ahora, cuando en el mundo lo que parece marcar el tiempo es la falta de vocación pacifista, la falta de vocación para la integración, con la penosa situación que atraviesa eso que se conoció como la Unión Europea y de la cual Gran Bretaña, que no era uno de sus miembros más activos ni desde el principio, y que nunca asimiló la idea del euro, pues ha decidido separarse, rompiendo este esquema integracionista y replanteando todo lo que tiene que ver con este proceso en Europa.
Latinoamérica ha tenido muchas dificultades. Una de ellas es que a partir de la intervención precisamente no de naciones latinoamericanas, pues no hemos podido realmente alcanzar niveles de integración económica. Hay distintos esfuerzos, distintos esquemas, y bueno, uno de ellos es sin duda el SICA, y en este caso estamos apostando a los avances ya alcanzados por los países de Centroamérica. Es importante decir que en este caso del SICA participan, aparte de los países ya mencionados, participan como observadores un grupo de países: México, Chile, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay y Colombia. Justo en estos momentos, estos encuentros son sumamente importantes, porque el manejo de la agenda política, no de cara precisamente a la democracia y al desarrollo y a la integración, sino de cara a la intervención en problemas internos de cada uno de nuestros países, cada uno de los cuales tienen problemas más o menos similares pero distintos. Fortalecer los esquemas de entendimiento, de negociación pacífica de los conflictos, defensa del valor de la no injerencia en los asuntos internos de nuestras naciones, a través del respeto, a través del respeto a la soberanía de nuestros países, pues es un anhelo y al mismo tiempo es algo que siempre hay quienes lo han visto con recelo, porque una América Latina unida, integrada en un esquema económico continental, pues es sin duda en sí misma se constituiría en una potencia. Una potencia por la cantidad de personas, por la cantidad de naciones y por las riquezas que se generan en nuestro continente. Saludemos, pues, esta nueva cumbre, la participación de la República Dominicana, encabezada por el presidente de la República, Danilo Medina. Es quizás esta cumbre, por los mismos problemas que se dan en el plano internacional y en el continente, y los problemas de Brasil, los problemas de México, los problemas de Venezuela, nuestros propios problemas, pues quizás no ha llamado del todo la atención de la ciudadanía, en el caso nuestro en particular, porque, bueno, pues ya no somos presidencia pro tempore, no hay un periodismo que trabaje estos temas a profundidad, y se privilegian otros temas que desplazan de los titulares y de las primeras páginas de las revistas comerciales del país este tema del SICA y toda la agenda de esta última cumbre. Bien se sabe por igual que hay quienes se han cansado de estas cumbres y entienden que ahí no se considera nada, no se avanza. Incluso recordamos una expresión del presidente Hugo Chávez entonces, cuando reclamaba que, bueno, que de estos encuentros salieran cosas concretas. Pero la realidad es que bastaría solamente con que se encuentren ahí y acuerden cosas muy puntuales y que fundamentalmente se reafirme, se confirme la vocación integracionista, la vocación de unidad del continente,
y el respeto de las agendas nacionales y de la soberanía de nuestro país. Ya tendremos la oportunidad de abordar a partir de la declaración de este encuentro del SICA, ya veremos entonces a profundidad este tema luego. Miren, el amateurismo en política conduce a los mayores absurdos. Resulta ser que se abrió como se tenía que abrir a través de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura el proceso para la selección de los jueces de las altas cortes, como se llama. Y bueno, ayer concluye la recepción de alrededor de 184, si mal no recuerdo, 184 expedientes, la mayoría que cumplieron con los requisitos, y pues se llenó un proceso en donde todo el que quiso inscribirse, él lo hizo, y todos los que desde la sociedad civil quisieron o se interesaron por este proceso, pues también plantearon sus candidatos. Incluso se llegó a sugerir que los empresarios debían, los organismos que reúnen a los empresarios, las asociaciones, el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, debían también plantear candidaturas. Y alguien dijo, o alguno de estos revistas comerciales, señor, dijo, pero dejen a los empresarios donde están haciendo lo que hacen, porque ¿quién va a confiar en una corte constituida por gente planteada por ellos? Es decir, algunas veces se pretende que es posible ser juez y parte. Y otras veces, pues, vaya usted a ver, el PRM solicita ampliar plazo para candidaturas a las altas cortes. Y entiende que este proceso ha generado poco interés por lo que ellos entienden desconfianza de la ciudadanía en la elección. Ya se ha determinado que hay desconfianza en la elección. Y apenas concluye ya la recepción, hay 184 aspirantes y todavía se lo encuentran poco. Yo supone uno que a partir de esa solicitud de ampliación, pues ellos plantearán a otras personas que por voluntad propia, hasta ayer, no se inscribieron. No basta con que 164 aspirantes hayan presentado sus credenciales, ya ellos mismos o organizaciones de la sociedad civil. Porque el tema es, en definitiva, enrarecer todo el ambiente institucional del país, descalificar absolutamente todo. Y no importa a quiénes se elijan, ni cómo. Finalmente, los resultados de estos procesos institucionales, que son mandatos constitucionales, que existen reglamentos y que existen calidades representadas en los órganos llamados a la selección de estos jueces. No importa lo que se pondere ahí, si no se elige a quienes, en este caso el PRM quiere, ese proceso hay que dudar de él y de sus resultados. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿A qué estamos jugando? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo se puede institucionalizar un país sobre la base de restarle solemnidad a absolutamente todas las manifestaciones de la vida institucional de un país? En este caso el nuestro. Y para que ustedes vean hasta dónde llega el amateurismo y además la falta de seriedad en gran medida, en ese mismo contexto en donde
el señor Abinader hace este tipo de señalamientos y llega a la brillante idea de que nosotros no debemos ir al carbón o volver al carbón, según él, sino que este país hay que llenarlo de paneles solares para resolver los problemas energéticos del país. Dice, pero mira qué bien, es verdad, él tiene razón, esa es la tecnología del futuro, el aprovechamiento de los vientos cuando es eólico, el aprovechamiento del agua, el aprovechamiento para la generación, el aprovechamiento de la fuente por excelencia que es la luz solar. Vaya usted a ver, ni en Estados Unidos eso se ha podido hacer. No hay un solo país desarrollado que solo en su matriz energética solo pueda darse el lujo de decir, yo creo que ni Suecia, que todo lo resuelven con la tecnología que bien sabemos por demás que todavía es cara, que este inteligente político dominicano pues nos plantea ya como solución, es decir, a Punta Catalina y los millones que hemos ya invertido y la viabilidad de este proyecto como un componente de la nueva matriz energética del país propuesta por las autoridades actuales de la nación. No, eso es una porquería, eso es el pasado. Y sería el pasado si esas plantas, Punta Catalina, las dos, se hubieran construido cuando debieron haberse construido. Pero ahora, si se quiere, Punta Catalina representa el presente y el futuro del sistema energético nacional. Pero para ellos esto es coger para atrás, como el cangrejo. Pero fíjense a ver esto, porque todo hay que enrarecerlo, todo hay que descalificarlo. Dice el amigo profesor Roberto Fulcar, uno de los voceros del PRM y de Abinader, por cierto, presidente en funciones de este partido, dice que la llamada revolución educativa es una gran mentira, porque este modelo tiene dos grandes fallas. Entre ellas está que no se enseña a los estudiantes a aprender. Vaya usted a saber. Además, no hay controles de los problemas en el interior y salen a relucir cuando estos explotan. También se han politizado los cargos al nivel del distrito y el gremio de maestros. Alrededor del 4% para la educación se han instalado grandes negocios inmobiliarios y suplidores para el desayuno y almuerzo escolar. No importa cuánto se invierta, si se siguen arrastrando estos problemas, expresó el educador. Decía aquí, ni la aplicación misma del 4%, una demanda ciudadana, una necesidad, porque no se hizo cuando se debió haber hecho. Por cierto, incluido el gobierno de Hipólito Mejía, que incumplió la ley. El que viene a cumplir con la ley del 4%, que data de finales del siglo XX, el que no se cumpliera esa ley entonces, le permitió al presidente, o le exigió al presidente Danilo Medina hacerlo, y lo hizo por el compromiso que tenía con la sociedad dominicana. Y ya va esto para rato. No, pero les molesta que se construyan las escuelas necesarias, les molesta que se desmonten las 3 tandas, les molesta que se le dé almuerzo y desayuno escolar a nuestros niños y niñas y jóvenes. Porque alrededor de eso lo que sea es grandes negocios de suplidores de estos, del desayuno y el almuerzo escolar. Y usted dice, pero ¿hasta dónde pueden llegar en el absurdo? ¿Hasta dónde pueden seguir negando la realidad de que el país, con retraso, sí, con fallas,
con zigzagueos a propósito de los obstáculos de gente incluso como estos, ha entrado en una etapa de la que no va para atrás con respecto a la llamada revolución educativa, que va firmemente hacia los objetivos que se ha propuesto la sociedad, que no el ministro solo de Educación, el arquitecto Navarro, que no solo el presidente de la República, la sociedad dominicana consensuó esto que hemos llamado la revolución educativa. Consensuó el 4%, pero hasta eso esta gente es capaz de negarlo. Como todavía son capaces de negar que ellos sufrieron una terrible y vergonzosa derrota electoral hace apenas un año y algunos meses. Y desde entonces se han dedicado precisamente a negarlo todo, a descalificar a todo el mundo. A los únicos que se les ve, según parece, la cosita esta que usan los santos, es a ellos. Después aquí todo el mundo puede irse del país, que porque no somos ni ciudadanos ni ciudadanas, ni tenemos derecho a nada, ni siquiera a la honra. Por eso, y penosamente así no avanza un país. La agenda de estos señores todos los días es decirle ladrón a los demás. Y todo lo que se hace desde el Estado, es decir, desde el interés colectivo, es una soberana vagabundería y soberano disparate, porque ellos no son los que fueron electos y están al frente de la llamada cosa pública, de la administración pública. Y uno dice, pero bueno, es que no nos vamos a poder quitar de encima al PLD nunca, porque si estos señores son los que pretenden ganarse la confianza de la población, no es posible, porque usted no puede ganar confianza en la población, en los electores, en la ciudadanía, sobre la base de tener un activismo político inservible, que no contribuye ni siquiera a la creación de espacios en los que podamos cohabitar para solucionar inteligentemente los problemas. Y entonces, naturalmente, aquí hay quienes tienen la responsabilidad de dirigir el país, como lo hace el presidente Danilo Medina, trabajando. Y por eso dijo claramente, como respuesta a unos periodistas que le abordaron, con una mojiganga, le dijo, por favor, déjenme trabajar, porque la agenda presidencial sí que tiene metas, y se les da seguimiento, y no se inventa, con todo y que se tengan que corregir determinadas deficiencias o determinados problemas, pero no se está inventando y se le está dando seguimiento a las metas en cada una de las áreas importantes en donde el gobierno tiene necesariamente que actuar en representación de la inmensa mayoría que los eligió para que dirigieran la nación. Pero qué penoso que todavía tengamos nosotros este tipo de políticos amateurs que creen que pueden seguir engañando a su base social, que cada vez se achica y se reduce por precisamente la poca confianza que generan ellos. No es la ciudadanía en general que desconfía del proceso de selección de los jueces por los organismos que tienen que hacerlo. No. De quien desconfía la gente, la ciudadanía, es de aquellos que son capaces de pretender tapar el sol con un dedo y que no son capaces ni siquiera de verse su propio ombligo. Doctor Sánchez Cárdenas.
Muy buenos Qué días, aburrimiento. Guillermo Ricard, caramba. La política, ¿verdad? Se está poniendo aburrida. No, la política es muy entretenida, Así. pero jugar casi solo es muy aburrido. Sí, eso es un problema. De todas maneras, quiero destacar el señalamiento ayer de Buena Tinta. Usted tiene que haber leído, que dice que siguen caminando, si siguen caminando llegarán a la Junta, en la cual alude al constante caminar de los denominados verdes, o la mancha verde, como usted ha bautizado. Y el mensaje que quiere dejar es de que ¿a dónde es que van los verdes? Porque dice él, o escribe, que como si fuera guerrilla o lección de Che, se mantiene en movilidad constante. Solo que llegará el momento de pararse, ver la hora y determinar si es tarde o temprano. Si cambiar de agenda o continuar la vieja. Nadie se mueve tanto para estar cansado, y los caminos marginales serán siempre una tentación y una bifurcación. Ya se bifurcó. El último comunicado lo refleja bastante claro, de que habían propósitos políticos, y sigue habiendo propósitos políticos bastante marcados en este sentido, y que de hecho ya más que una preocupación ciudadana se ha convertido en un accionar de tipo electoral, bajo la justificación de la Marcha Verde. Exactamente lo que siempre veníamos diciendo, una desnaturalización de la esencia de la preocupación ciudadana por la corrupción y la impunidad. Ahora están organizando justamente y preparando y contratando las guaguas que van a alimentar la convocada marcha, creo que el día 16, a nivel nacional. Y el luisismo sigue muy activo en la continuación y soporte a todos estos movimientos, que es un gran movimiento político ya. Ya se está hablando incluso, y se ha expresado la preocupación de gente interna al movimiento, de que este no debe convertirse en un partido político. De manera que no es que lo señalemos aquí en Ojalá, sino que internamente a ese movimiento ya los propios grupos están en celos, ¿verdad?, de que esto se pueda mover hacia un movimiento de convergencia política. El paso principal para esa dirección ya fue dado. Prácticamente se ha planteado la destitución de todo el tinglado institucional del país y que se organicen reformas constitucionales y toda suerte de cambios en el país, abocados a una auténtica revolución, digámoslo de alguna manera. En tanto, como acaba de decir Guillermo, la agenda presidencial continúa su curso irrevocablemente. Un camino trazado desde hace bastante tiempo ya y que tiene que cumplir sus metas y propósitos concretos en cada día. Las instituciones del país, mediante este sistema de metas presidenciales, han llevado a cada uno de los departamentos y ministerios una organización temática prioritaria sobre la cual cada ministerio va marchando. Y esto está explicando precisamente cómo en la agenda nacional se va viendo este accionar constante y estos resultados y entregables que el gobierno está dando en cada paso. Lo vemos en educación, con metas cuantificadas, en la cual se van cumpliendo progresivamente. La vemos en medio ambiente, en el que progresivamente vamos mirando el cumplimiento de metas presidenciales que recogen el espíritu nacional, el sentir de la gente, y ofrece una dirección, un camino que es fácilmente percibible por aquellos ciudadanos que mantienen sus mentes y sus inteligencias atentas. Los que no se dejan dormir por la cháchara y el escándalo
buscando crear confusiones en la interpretación de las informaciones y de la situación que viven. Algunos casos, hace días que usted no oía tanto, para poner un ejemplo, de expresiones graves de delincuencia como la que se venían produciendo. Y los medios prácticamente desaparecieron los grandes crímenes y cosas por el estilo. Ahora, antes de ayer, una pareja de ciudadanos extranjeros fue asesinada en un edificio de apartamentos en Gascue. Y eso inmediatamente trae editoriales como esta, o mejor dicho, primera plana como esta, a ver si la pueden tomar. Delincuentes imponen su ley y azotan en barrios y sectores residenciales. Un editorial que una primera página que prácticamente había desaparecido. Las informaciones ya están claras de quienes cometieron el crimen, entre ellos uno de los conserjes o hijo de uno de los conserjes del edificio donde se ha producido el crimen. De manera que fíjense ustedes cómo se producen estas situaciones, no porque ande una banda por ahí azotando, sino alguien que aprovechando algún descuido de las víctimas o conociendo información íntima de la pareja, se introduce allí y provocan este crimen. Son dos los autores del crimen que habrá de llevar a la justicia, ¿verdad? Sin embargo, la correlación entre una cosa y la otra me parece que es desproporcionada porque todos los datos indican, al menos quienes llevan esta información, que es la Procuraduría y la Policía, las estadísticas indican que hay una caída significativa en la actividad delincuencial. Y al menos yo no sé ustedes qué piensan, pero he visto una movilización policial y de militares bastante significativa en chequeos de todo género, en carreteras y en calles, e interfiriendo con la circulación de los motores, habitualmente asociados, este tipo de vehículos, a la actividad delincuencial que conocíamos. Lo que quiero decir es que todo el conjunto de medidas que se van tomando, habitualmente queremos seguir pensando exactamente como si no se hubieran tomado estas medidas y si el 9/11 tampoco, por ejemplo, representara ningún cambio en las políticas del gobierno para enfrentar no solamente la delincuencia, sino en la prestación de asistencia a una ciudadanía que está permanentemente demandando una atención mayor del Estado. Todo esto converge en la creación de una atmósfera de incertidumbre, de descrédito para todo y de incentivo, digámoslo de esa manera, a los verdes. Todos estamos preocupados por la impunidad o la corrupción que pueda haber en el país. Una preocupación antigua. Este es un país de gente buena, pasiva, hospitalaria, que siempre ha querido vivir en paz, en tranquilidad y en trabajo. Y en ese mismo día se argumenta de que algo así como cualquier tiempo pasado fue mejor. Y a nosotros se nos ocurre de que los ajustes del cambio que se ha producido en el país, de pasar de una sociedad y una economía de desarrollo bajo a una economía de desarrollo medio, como es fácilmente constatable por cualquiera que tenga todavía capacidad de pensar por sí mismo, no se ha acompañado por los cambios necesarios en el cumplimiento de deberes que las sociedades cada vez más organizadas van exigiendo. Nosotros lo decimos frecuentemente. Cuando llegan los aguaceros y las calles se inundan, habitualmente olvidamos una parte en el reclamo del derecho a que esto no suceda, la parte del deber que implica el que el propio ciudadano lance funditas y vasitos a la calle y que se metan en los invernales, los tapen y cuando llegan los aguaceros reclamamos que se limpien los invernales.
ese déficit de cumplimiento de deber que tiene el ciudadano debe acompañar este proceso de desarrollo. Las sociedades que son limpias es porque el ciudadano no lanza basura a la calle, cumpliendo un deber elemental de la higiene pública, que implica derecho a reclamo, pero que también implica el deber de cumplir con no lanzar basura a las calles, con evitar la contaminación, con disponer de la basura que produce en su casa o personalmente, organizarla de manera adecuada, de manera que no se afecte la higiene pública. Esta combinación entre derecho ciudadano y deber ciudadano es algo que habitualmente no estamos ejerciendo y se expresa de muchas maneras. Y en ese juego seguimos todavía cumpliendo la tarea de la dictadura en que se reclamaban derechos que eran conculcados, y era verdad. Y muchos ciudadanos dominicanos perdieron la vida en esta lucha democrática que se ha llevado, pero simultáneamente fuimos olvidados porque, digámoslo de alguna manera, aunque algunos pretenden que teníamos la mejor educación antiguamente, en una población sumamente pequeña, probablemente en esos tiempos que se hablaba de 1 millón y pico, no más de 2 millones, que ahora tenemos una educación peor, precisamente porque los gobiernos de turno de aquel entonces no invirtieron lo que tenían que invertir. Pagaban mal los profesores y cualquiera era llamado a prestar servicios docentes en el país. Y hoy tenemos los resultados que tenemos por aquellos abandonos, que pocas veces fue atendido de tal manera por la prensa nacional como hoy se está prestando atención en una prensa mucho más activa, más vigilante, y lo cual es bueno desde luego, y saludamos que así sea. Pero el acompañante de aquellos olvidos de los gobiernos, sobre todo después de la Guerra de Abril, recordemos la cantidad de huelgas que se produjeron en este país de maestros, reclamando salarios dignos para los maestros. Y muchos de ellos perdieron la vida en ese juego. Y hoy queremos reclamar a un gobierno de 5 años que resuelva lo que en 40 años de ejercicio de gobierno no se cumplió. Se han ido haciendo grandes esfuerzos en la mejora. Nunca como en este periodo del presidente Danilo Medina, en infraestructura, en formación docente, en preparación incluso de un área que era un fuero privado de aquellos que podían pagar la educación primaria, ¿verdad?, o inicial como se conoce. ¿Quién mandaba a un kindergarten a los hijos? Las clases medias y las altas. Pero ahora resulta que a este gobierno y a este presidente se le ha metido en la cabeza con que ese derecho debe valer para todos los ciudadanos dominicanos y se ha puesto a hacer estancias infantiles donde los niños desde muy pequeñitos puedan entrar allí. Pero eso no es una noticia de primera plana, ni significativa. Es la parte negativa, la que ayuda a soplar el fogón que se quiere armar en este país y encender. Las estancias infantiles y esa educación no son buena cosa que deban ser resaltadas permanentemente como noticia de primera plana. Y así vamos con sus revistas comerciales, ¿verdad que sí? Enalteciendo las cosas negativas y dejando de un lado cosas que deben hacerse presente permanentemente para que la conciencia ciudadana se eleve, la educación de la población se eleve y permita tener mejores resultados acoplados con el nivel medio de desarrollo que tiene hoy, a pesar del pesimismo de muchos, la República Dominicana. No se mueva que todavía Francis Jorge tiene mucho que contar aquí en Ojalá en la agenda municipal. Seguimos.